Existen dos síndromes totalmente diferentes como es el síndrome del espejo, término psiquiátrico, pero existe una entidad clínica conocido también como síndrome en espejo o mirror síndrome, que se menciona por igual, también como síndrome de Vallantaine. Pero estrictamente se aplica el término de roto, quebrado a la dismorfia corporal, trastorno, es decir, síndrome del espejo roto o síndrome ante el espejo, se aplica por igual, pero para evitar confusiones en la mujer transexual, solo se aplica cuando la mujer transexual ante el espejo observa ciertas manifestaciones corporales con desagrado, distorsionadas, dismorfofobia, o que también son de tal magnitud, que no las desea y le puede ocasionar un trastorno obsesivo-compulsivo y, para su respuesta o solución, dependiendo de su intensidad o magnitud, recurre a ciertas medidas variables correctivas e incluso solicitar servicio a médicos especialistas en cirugía plástica o propias. Hola, déjenme presentarme, soy la doctora Mireille Pérez Brambila, médico titulado, especialista en psiquiatría somática y medicina somática, con estudios e investigación en la transexualidad y malformaciones sexuales, desde el año 2010 a la actualidad. Todas mis investigaciones están apoyadas por referencias bibliográficas, con un mínimo de 50 en cada tema, hasta la fecha más de 184 publicaciones, en diferentes páginas web, monografías.com, así como en revistas y hospitales. Comencemos. El tema de hoy. Síndrome del espejo roto en la mujer transexual, realidad o ilusión. Subtema. Trastorno somatomorfo, dismorfia corporal, dismorfofobia, trastorno dismórfico o de imagen corporal, síndrome de insatisfacción corporal. Información para recordar. La imagen corporal afecta no solo al cuerpo físico sino también a la propia vida, provoca múltiples efectos, desde trastornos alimentarios hasta trastornos de insatisfacción corporal, dismorfia corporal y distorsión perceptiva de la imagen corporal. Es un elemento de la autoimagen que tiene un impacto global. La incongruencia de género o discordancia de sexo es un término apropiado, pero también es conocido como trastorno de identidad de género. La terminología en esta área de la medicina cambia con frecuencia debido a las modificaciones que se presentan en la conceptualización del término, es por ello que la incongruencia de género, como término descriptivo, se refiere a la insatisfacción de un individuo con su género asignado y su identificación con un género distinto al asociado con su sexo de nacimiento, basado en las características sexuales físicas y dado por su genitalidad al nacer. Por otro lado, hoy en día, la disforia se refiere a la angustia y al malestar psicológico experimentado, como la ansiedad y otros, que además este trastorno de ansiedad o síndrome ansioso, se observa en infinidad de padecimientos de forma primaria o secundaria. Antes de establecer el diagnóstico de transexual verdadero, debe descartarse una serie de patologías y eso lleva tiempo, que únicamente con el acompañamiento durante su proceso de reasignación, se descarta o se confirma, de otra manera es imposible establecer el diagnóstico de transexual primario o verdadero. Pero uno de los síntomas, que deben por igual de confirmarse, además de la angustia de pertenecer al otro sexo, diferente al que nació o síntomas de disforia, es decir, la ansiedad. Por igual debe también diferenciarse trastornos de angustia o ansiedad, muy observado en psiquiatría, pero no se reconoce una etiología orgánica, trastorno de ansiedad orgánica, es por eso que se debe descartar factores endocrinos como hipertiroidismo, tumores cerebrales, síndrome paraneoplásico, epilepsia de origen diencefálico, metanfetaminas, cocaína y la lista es larga. Todo un reto para el médico tratante. Son tres las variables o alterables de la imagen corporal, que la mujer transexual observa ante el espejo. El aspecto más importante es la percepción por la mujer transexual, de su imagen corporal,
incluye cara, un todo, en donde observa la morfología de su cuerpo, incluye su tamaño. Ante esta situación de observancia ante el espejo, despierta sentimientos de aceptación o de experiencias negativas de insatisfacción, disgusto, es decir, aspecto cognitivo-afectivo. La mayoría acepta que estos dos aspectos de su imagen corporal son la clave para establecer una insatisfacción autoperceptiva de la imagen, dismorfia corporal o dismorfofobia. Sin embargo, los aspectos conductuales, conductas que se derivan de la percepción y de los sentimientos asociados con el cuerpo son evolutivos. Todo lo mencionado ha condicionado siempre un debate, saber si se distorsiona la imagen corporal por insatisfacción propia o por distorsión por insatisfacción, pero en la mujer transexual, esto no es discutible. Siempre está insatisfecha por su imagen corporal antes y en ocasiones persiste durante y después de su proceso de reasignación de sexo. Un alto porcentaje persiste su insatisfacción, es decir, una dismorfia corporal, síndrome de espejo roto. El término de síndrome del espejo roto y trastorno dismórfico corporal, dismorfia muscular adiposa, trastorno de la imagen corporal, dismorfofobia o trastorno somatomorfo, se aplica por igual, para que la mujer transexual no se confunda, pero con cierta variabilidad y limitaciones en la persona transexual que se explicarán en el proceso de esta presentación, con algunas diferencias de sus manifestaciones que son propias por igual en la o el usuario no transexual y que no debe confundirse o asociarse, ya que la mujer transexual reúne algunos requisitos que son propias de su persona antes del proceso de reasignación con hormonas, durante su cambio de sexo y en la etapa conservadora o de logros, así como los riesgos que se expone ante los efectos secundarios o adversos. Algunos son de beneficio para la mujer transexual y los mismos hechos son considerados como nocivos en el o la usuaria no transexual. Todo se aplicará por igual, para evitar confusiones. En un estudio realizado en la ciudad de Mexicali, Baja California, entre los años 2010 y la actualidad, se examinó a 10 varones transexuales y 32 mujeres transexuales. Los resultados revelaron que mujeres transexuales, antes de iniciar su proceso de reasignación de sexo, el 90% de las mujeres transexuales fue diagnosticado inicialmente con síndrome de insatisfacción corporal. Durante el acompañamiento de su proceso, se estableció que presentaban un trastorno somatomorfo. Sin embargo, el 10% de las mujeres transexuales no presentó ningún trastorno somatomorfo corporal y se mostró satisfecho con los cambios corporales logrados mediante el uso de hormonas después de 48 meses de consumo de estrógenos. Varones transexuales. A los varones transexuales se les diagnosticó insatisfacción corporal por igual. Además, se estableció que presentaban un trastorno somatomorfo en un 70% de los casos. Todos ellos realizaron ejercicio de fuerza hasta su límite. Curiosamente, todos estuvieron satisfechos con los logros corporales derivados del ejercicio anaeróbico, y el único tratamiento utilizado fue la nandrolona inyectable 1. Es importante destacar que estos resultados proporcionan información valiosa sobre la satisfacción corporal y los trastornos asociados en personas transexuales, lo que puede ayudar a abordar las necesidades de aquellos que no están satisfechos con su proceso de reasignación de sexo. Es importante mencionar y aclarar que antes de establecer el diagnóstico de trastorno somatomorfo, dismorfofobia, dismorfia corporal o síndrome del espejo roto en una mujer transexual, se debe realizar el diagnóstico inicial de síndrome de insatisfacción corporal. Este síndrome se caracteriza por una profunda incomodidad y disconformidad con el propio cuerpo, especialmente en relación con el género asignado al nacer. Es fundamental que estas mujeres transexuales reciban un acompañamiento adecuado durante su proceso de reasignación sexual, el cual implica la terapia hormonal para aliviar sus síntomas disfóricos. Este proceso es la base para establecer un diagnóstico de transexual verdadero o primario no patológico. Sin embargo, es importante destacar que los síntomas de disforia de género no deben confundirse con el síndrome ansioso que puede ocurrir en otros trastornos. La disforia de género es un trastorno mental que debe ser tratado con las medidas adecuadas como son los hormonales y los psicofármacos correspondientes.
Es importante destacar que los antidepresivos y otros psicofármacos no son efectivos para corregir la disforia de género, pero en algunos casos se pueden prescribir temporalmente para tratar la severidad de los síntomas, como los intentos de suicidio y la automedicación con exceso de hormonales y combinaciones. Es necesario tener en cuenta que la automedicación y el uso incorrecto de hormonales pueden ocasionar daños a la salud de las mujeres transexuales. Por esta razón, es fundamental contar con un seguimiento médico adecuado durante todo el proceso de reasignación de sexo o cambio de sexo, para su entendimiento por la mujer transexual. Los siguientes términos se aplicarán como complicaciones a realizar una supuesta corrección, es decir, son medidas que la mujer transexual actúa para corregir su defecto. Distorsión o deformidad corporales y otras no deseadas que la mujer transexual observa ante el espejo o que alguna persona de su entorno le menciona un cambio en su cara o cuerpo. La anorexia es más frecuente que la bulimia o exceso de alimentación, pero también que una mujer transexual que inició con anorexia, cambia a bulimia, con todas las adversidades metabólicas que se ocasiona y todo lo que conlleva. Casi no se observa la vigorexia en la mujer transexual, pero sí la ortorexia, que le hace caso a toda la propaganda observable en medios informativos en Internet, YouTube y lo que le prescriben otras personas a través de los medios sociales. Por igual consumir en exceso medicamentos de todo tipo, autoconsumo hormonal, cirugías de cara y cuerpo innecesarias. Sin embargo, el síndrome del espejo roto y el trastorno dismórfico corporal, dismorfofobia. Estos trastornos se caracterizan por una visión distorsionada de uno mismo ante el espejo, lo que ocasiona un trastorno obsesivo-compulsivo o llevar a sentimientos de ansiedad, depresión y baja autoestima. En el caso de las mujeres transexuales, estas condiciones pueden presentarse de manera similar, pero con algunas variaciones y limitaciones. Es importante entender que cada persona transexual tiene su propia experiencia y proceso de transición, por lo que no se puede generalizar completamente. Durante el proceso de reasignación de sexo-género, las mujeres transexuales pueden experimentar cambios físicos y hormonales significativos. Estos cambios pueden afectar su percepción de sí mismas y su imagen corporal ante el espejo. Algunas mujeres transexuales pueden desarrollar una dismorfofobia, que es el miedo irracional a tener un cuerpo que no se ajuste a su identidad de género. Para explicar de otra manera, la dismorfia corporal en las personas representa una asistencia para el cirujano plástico, donde esta persona acuda para resolver la problemática que la persona observa ante el espejo, sin importar sea cara o cuerpo o todo integrado. Las estadísticas demuestran que más del 70% es la piel, el resto del porcentaje es la exigencia de la persona para corregir el aspecto de su nariz, cara y resto del cuerpo. Sin embargo, en la mujer transexual, que acude por insatisfacción corporal, con su médico, debido a las observaciones ante el espejo, que su cuerpo le desagrada y no le pertenece, y exige sus correcciones, sea con hormonas o con cirugía, como es su morfología corporal en general, las mamas, genitales, glúteos, piernas y cara. En la mayoría debido a sus síntomas de disforia de género, se le indica hormonales y en otros casos por decisiones propias de la mujer transexual acude con cirujano plástico, para corregir lo mencionado. La dismorfia corporal es un trastorno psicológico en el que una persona se obsesiona y se siente extremadamente insatisfecha con su apariencia física. Esta condición puede afectar a personas de cualquier género, pero en el caso de las personas transexuales, puede tener un impacto aún mayor debido a la disforia de género que experimentan. La disforia de género es una condición en la que una persona experimenta malestar o incomodidad con el género asignado al nacer. En el caso de las mujeres transexuales, esto significa que se sienten atrapadas en un cuerpo que no les pertenece, lo que puede llevar a una profunda insatisfacción corporal. Explicación. La mujer transexual, antes de su proceso de reasignación de cambio de sexo, palabras sencillas,
para su entendimiento, requiere de estudios en profundidad de su estado mental de interrelación somática, orgánico. Una de estas líneas se aplica para establecer el diagnóstico de transexual sin causa patológica mental u orgánica, que es todo un reto para cualquier médico que debe demostrarlo con bases científicas y que ningún médico se atreve a mencionar, que es ocasionado por factores internos y externos de interrelación físico-mental, como son algunas patologías somáticas a descartar, por ejemplo, tumores, lesiones adquiridas o genética cerebral o a distancia como el síndrome paraneoplásico, medicamentos, drogas de uso crónico, etc., por mencionar solo algunos ejemplos condicionantes de su comportamiento de identidad género, sexo no autoginofilia, amarse como mujer, es decir, incongruencia o discordancia sexo-género, con síntomas de disforia. Pero también se debe estudiar, para investigar algunas enfermedades psiquiátricas, como la esquizofrenia, a descartar otros trastornos mentales, como es el trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos de personalidad, síndrome de insatisfacción corporal somatomorfo y no somatomorfo, dismorfia corporal, dismorfofobia y el síndrome del espejo roto, con una lista larga a investigar o descartar, si se establece un probable diagnóstico. Con esto entendemos que la propia mujer es toda una complejidad mental, somática o de interrelación físico-mental, que debe ser estudiada a profundidad, siempre que se tengan los conocimientos y los elementos necesarios de lo que es la transexualidad, para que se pueda establecer el diagnóstico de transexual verdadero, que es uno solo. Se observa desde su niñez, en base a su comportamiento y conducta, así, otros datos clínicos que se manifiestan o se van manifestando en su desarrollo y crecimiento. Infinidad de médicos psiquiatras, psicólogos no médicos, y diferentes especialidades afines, clasifican a la transexualidad de diferentes maneras, en diferentes épocas, y que actualmente la transexualidad es muy compleja. Pensar que la más estudiada es la mujer transexual, es decir, de hombre a mujer. Pero la más complicada es la transexualidad del varón, es decir, de mujer a hombre. Por eso, infinidad de médicos de diferentes países piensan que la mujer transexual es solo un modelo empírico y experimental, que solo tratan a sus síntomas disfóricos, sea con medicamentos hormonales, y otros se atreven a indicar la cirugía de reasignación, adecuación, sustitución y otros sinónimos confuso y refinado, como cura de la transexualidad. Hasta múltiples psicofármacos se han indicado para el control de sus síntomas disfóricos, es decir, su incongruencia o discordancia sexo-género, con diferentes propuestas o psicoterapias cognitiva-conductual. En base a lo mencionado, establecer el diagnóstico de transexual verdadero no patológico o patológico a la primera es difícil. Lo habitual se establece durante el proceso de reasignación de sexo. Se indica el tratamiento hormonal para tratar sus síntomas de disforia de género, y la necesidad de un acompañamiento médico-paciente durante todo el proceso de reasignación que permite la observancia y prevenir daños físico, mental, además, otros diagnósticos, y entre estos, el trastorno somatomorfo, dismórfico corporal y el síndrome del espejo roto, así como otros, de ahí la importancia del acompañamiento, para así establecer un diagnóstico más preciso y evitar con los primeros síntomas de alerta de un trastorno somatomorfo o ante el espejo, permita un mejor control y prevenir una serie de eventualidades negativas mentales y otras de manifestación corporal, que previene por igual la automedicación y el suicidio consumado. Mientras la mujer transexual manifieste graves síntomas de disforia de género y no se le ha indicado hormonas exógenas, es muy difícil o complicado establecer un diagnóstico preciso de algún trastorno mental somatomorfo, que involucre su cambio de sexo corporal, como es el síndrome del espejo roto o dismorfia corporal. Se incluye la dismorfofobia. De ahí la importancia de poder establecer un diagnóstico verdadero de transexual o transgénero, o como se guste mencionar, en aquella persona que desea cambiar de sexo, es decir, diferente con el que nació o el sexo opuesto, y no únicamente tratar el síntoma disfórico con hormonales, que manifiesta y algunos signos que son observados por ella misma y su entorno. De no establecerlo, no podremos los médicos y la propia mujer transexual, de cómo tratar todas sus adversidades somáticas que ocurren por efecto secundario hormonal, siempre interrelacionado con su mente, físico-mental. La dismorfia corporal y la dismorfofobia
ocurre en toda mujer transexual desde antes de su proceso de reasignación con hormonas, pero, si no se ofrece el tratamiento adecuado con medidas preventivas, antes, durante y después de su proceso, es decir, en la etapa de logros corporales y otros, llevaría a la mujer transexual a otros trastornos mentales y además somáticos graves, como es su metabólico, muscular esquelética y todos los daños por su hipercoagulabilidad de los componentes de la sangre en vasos sanguíneos y orgánico vital. Conclusiones. Existen dos objetivos que van asociados y que no pueden separarse. El primero es establecer el diagnóstico de transexual verdadero en una persona que presenta síntomas y signos del sexo opuesto. El segundo objetivo es determinar si los síntomas que se observan corresponden a un síndrome ansioso o de disforia de género, o si se trata de un trastorno obsesivo-compulsivo somatomorfo, de dismorfia corporal o dismorfofobia. Síndrome del espejo roto. Los síntomas y signos del síndrome ansioso, la disforia de género y el trastorno obsesivo-compulsivo corporal ante el espejo que se observan en la mujer transexual deben reconocerse como uno solo, coexistentes o diferentes, de ahí su complejidad. Cuando una persona acude al médico manifestando síntomas de ansiedad, angustia, desesperación, entre otros, es importante evaluar si estos síntomas están relacionados con la disforia de género. La disforia de género se caracteriza por el rechazo al sexo con el que se nació y la identificación con el sexo opuesto. Además, puede manifestarse a través de una insatisfacción corporal ante el espejo, síndrome del espejo roto, con una autopercepción negativa de la imagen corporal y los genitales. Sin embargo, esta persona puede crear una complejidad diagnóstica para el médico. Es decir, determinar si se trata de un caso de transexual verdadero o secundario patológico, o si los síntomas corresponden a otro trastorno mental, pero también a un trastorno obsesivo-compulsivo somatomorfo, de dismorfia corporal o dismorfofobia. Todas las conclusiones mencionadas son un reto para cualquier médico especialista, por eso, se hace necesario de estudiar la transexualidad y proporcionar un diagnóstico y tratamiento más adecuado y óptimo en equipo. Ya para terminar, y espero que la mujer transexual entendió lo que es el síndrome del espejo roto. Recordemos, el síndrome del espejo roto se manifiesta cuando la mujer transexual ante el espejo observa ciertas características corporales con desagrado o distorsión, es decir, el espejo roto. Esto puede generar una dismorfofobia intensa y, en algunos casos, trastornos obsesivo-compulsivo, que la llevan a tomar decisiones desesperadas. Las medidas correctivas para aliviar este sufrimiento son variadas. Además de la administración de hormonas, en algunos casos se recurre a psicofármacos para tratar la ansiedad y la obsesión. Sin embargo, los estudios han demostrado que la cirugía cosmética solo ayuda parcialmente a resolver el problema subyacente. En algunos casos, incluso puede aumentar el estado obsesivo-compulsivo. La selección de casos y el diagnóstico correcto son complejos. Cada persona es única, y lo que funciona para una no necesariamente funciona para otra. Es fundamental que las personas transexuales reciban un apoyo integral, que incluya atención médica, terapia y comprensión emocional. Advertencia. El contenido de este trabajo y su publicación en YouTube es proporcionado por la doctora Merele Emanuele Brambilla, responsable y autora, mismo que se ofrece para su vista, para educación, información y principalmente de orientación de todo lo relacionado a la transexualidad. Para ampliar su información, ocurra a páginas web, en donde existen diferentes y múltiples publicaciones sobre el mismo tema,
algunos autorizados por la autora y otros que se han publicado sin autorización o permiso, que lo ofrecen con fines de lucro y sobreponiendo un nombre de autor falso.